Buenas noches. Hola, Gumer. ¿Qué dice, maestro? Buenas noches, a la orden. Pues no entran tus compañeros. Vamos a continuar. Creo que andan de vacaciones. Sí, ya están de vacaciones, exactamente. Sí, no, adelante, Bueno, maestro. sí, pues vamos a continuar con nuestro contenido de esta materia, teoría general del proceso. Ya Sí, estuvimos viendo el lunes y miércoles y ya es la tercera sesión. Ya vimos algunos conceptos, los antecedentes, la historia. Vimos ayer, nos quedamos con los requisitos para interponer una demanda y vimos la competencia por materia, por cuantía, por grado, por territorio. Ajá, entonces, elementos de forma y bueno, vimos el allanamiento. Bueno, vamos a continuar con la tríada procesal. Ajá, es decir, cómo se da el proceso en ya en la cuestión práctica. Ajá. Esta tríada procesal que hemos comentado algunas ocasiones tiene que ver con este proceso y con esta estructura. Entonces tenemos aquí estos, eh, esa estructura. Voy explicándola poco a poco para ver de qué trata. Y ese viene siendo todo proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, el, el, las 5 etapas: notio, vocatio, juditio, executio, coertio. Notio es el primer acto procesal que se da en un proceso civil, familiar, laboral. Notio es, como el nombre lo dice, notificar una pretensión. ¿A quién se le notifica? El actor es el que da inicio a un derecho subjetivo reconocido por el Estado. Es decir, que tiene una facultad que el Estado le otorga. Es decir, que si no hubiera la figura de pensión alimenticia, pues no podría el actor presentar una solicitud de pensión alimenticia. Entonces, estas acciones del actor es quien promueve, quien solicita o tiene una pretensión y es el que va a iniciar el proceso. Por eso se llama actor, el primero. Ajá. Le dice al juez: quiero, por ejemplo, divorciarme. Entonces presenta un notio, empieza con notio, da a conocer una pretensión. ¿Qué es lo que quiere? Pues lo que va a querer es disolución del vínculo matrimonial, principalmente, y a lo mejor otras pretensiones, como que quisiera también, a lo mejor que le paguen una cantidad por el tiempo que estuvieron casados, a lo mejor que pague alimentos al hijo, que pague el abogado. Esas son sus pretensiones. Entonces, ¿a quién se lo notifica? A un juez familiar, ¿verdad? Y aquí es donde él va a mencionar esas competencias por materia, por territorio, por cuantía, por grado. Él se lo va a mencionar al juez, ¿verdad? Se lo va a decir: juez familiar del distrito tal. Uh -huh.
Solicito la disolución del vínculo matrimonial y además usted es competente por materia, por territorio, por cuantía, porque además vivo en este lugar, usted es competente de acuerdo al acuerdo tal y todo. Todo el fundamento, ¿verdad? Ya. Y va a venir una pretensión ahí. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que se disuelva el vínculo matrimonial, ya que en tal, y le va a mencionar los antecedentes, cuando se casaron, cuántos bienes adquirieron durante el matrimonio, cuántos hijos tuvieron, dónde se casaron, dónde establecieron su domicilio conyugal. Todo esto va a estar en su escrito de demanda. Una demanda de divorcio, ¿verdad? Entonces le notifica. Y además le va a decir que le notifique al demandado, que en este caso sería el esposo. ¿Qué le va a decir? Que lo notifique en tal dirección. Puede ser en el mismo domicilio, a lo mejor ahí vive, ¿no? Ahí vive, ahí tiene. Y entonces ahí va a venir la dirección donde lo pueden notificar. Ajá. O puede ser que no vivan juntos y le notifiquen en otro estado. Y en otro estado hay figuras procesales que se refieren a la forma de notificar en otro lugar. Entonces, para eso va a pedir un exhorto. El exhorto para que lo notifiquen al demandado en otro lugar. Entonces puede pedir el apoyo de otro juzgado para que lo notifiquen. Ajá. Entonces puede ser que viva en otro lugar. Entonces ahí está el notio. Después sigue el siguiente acto. ¿Cuál es? Que el juez le llegue esa notificación y va a correr, se le llama así, correr traslado al demandado. A ver si, por ejemplo, Gumersindo, el juez le va a decir, mira, aquí hay una pretensión, pero bueno, pero antes de notificar al demandado, el juez que tiene que verificar esos requisitos, ¿verdad? Que ya mencionamos, que es competente en razón de materia, territorio, cuantía, grado. Y si reúne los requisitos de fondo y forma, lo que vimos en el video, ahora sí, corre traslado, se le llama correr traslado al demandado, a Gumersindo, ¿ah? Gumersindo, aquí la señora tal presentó su demanda de divorcio, quiere que le pagues esto y esto. Y entonces, ¿qué vas a hacer, Gumers? ¿Qué vas a hacer cuando te llegue esta demanda de divorcio? ¿Sí estás ahí? Sí, maestro. ¿Qué harías después de que te hablan supuestamente, verdad? Esta demanda de divorcio, ¿qué haces? Pues en la demanda tiene que decirle si me tengo que presentar a una instancia, ¿no? Por lo pronto contestar la demanda, ¿no? Ajá. Pues si no la puedo contestar, yo mismo, debo de buscar un abogado para que me ayude a contestar. Ajá, sí, el abogado, pero el abogado va a contestar lo que tú quieras contestar, ¿no? Ajá.
Ajá. O sea, el abogado no va a contestar algo que tú no quieras, ¿no? ¿Sí? Sí, correcto. ¿Y tú qué querías? ¿Contestarías? ¿Estarías de acuerdo? Entonces, ahí podrías tener tres opciones, ¿verdad? O el demandado tiene tres opciones. La primera, ¿cuál es? La primera es contestar todo lo que pida el actor, en este caso la esposa, ¿no? Que pagues esto, sí, estoy de acuerdo. Que pagues también esto, sí, estoy de acuerdo. Eso se llama allanarse, ¿se acuerdan? Bueno, les lo comentaba en la clase anterior. Sí, correcto. Allanamiento. O sea, que te apegas a todo, ¿no? Esa sería la primera opción, ¿no? La segunda opción, ¿cuál sería? Que niegues todo, ¿no? Que niegues todo, dices, pues, pues yo en primera no voy a pagar nada. No le voy a pagar pensión alimenticia. No le voy a pagar el divorcio, no le voy a pagar nada, ¿no? Hágale como quiera, ¿no? Que le haga como quiera. Entonces, esa sería tu segunda opción. Bueno, ¿cuál sería la otra opción? Que en una parte estés de acuerdo y en otra no. ¿Estás de acuerdo? O sea que una parte sí se la pagues y otra no. Dices, esto sí le pago, pero lo demás no. O sea, una parte sí estás de acuerdo y otra no. ¿Sí? Y contestes así la demanda. Y la otra opción, que a lo mejor sería la cuarta opción, es que niegues todo o una parte y además ahora tú la demandes, ¿no, Gumer? Que Sí, digas, maestro. que digas, no le pago y además lo voy a demandar. Eso se llama reconvención. Ajá, Reconvención. Ajá. exacto. Es como lo que a veces se conoce como contrademanda. Ajá. Entonces, el demandado, si contrademanda, ahora se va a llamar actor reconvencional, porque dices, voy a contestar, contesto lo que me están pidiendo, si es cierto, ¿no? Y además yo lo voy a contrademandar. Ajá. Y entonces el actor tiene que contestar esa demanda y se llama demandado reconvenido. Entonces de actor se convierte en ¿qué? En demandado. Ajá. Entonces el segundo punto es vocatio. El primero era que notio, que el actor demanda a Juan Pérez un divorcio. Vocatio, ¿qué es? Que el juez le notifica al demandado y le dice, a ver, mira, aquí esta señora pide esto, contéstale lo que quieras. Eso se llama vocatio, hacer comparecer al demandado, pero no físicamente, sino jurídicamente. ¿Qué significa jurídicamente? Que puede que no esté físicamente, pero sí en documento que sí conteste esa demanda. Es vocatio. Después de ahí, ¿qué sigue? El juditio. ¿Qué significa? Que el juez, una vez que escuchó ya al actor y al demandado, ahora ¿qué va a hacer el juez? Ahora el juez va a resolver, es decir, le va a dar la razón a alguna de las dos partes. Ajá. O va a decir que en parte gana y en parte pierde. Ajá. De modo que juditio significa resolver. ¿Resolver por qué? Porque ahora tiene ya el juez elementos. Ya la parte actora le expuso sus pruebas y el demandado también expuso sus pruebas. Ahora al juez le toca resolver. Ajá. Eso se llama juditio. Después viene executio. ¿Qué significa executio? Ejecutar la sentencia. O sea, no solamente es suficiente con que conteste y resuelva, sino que ahora hay que resolver una sentencia.
Perdón, hay que ejecutar una sentencia. Ajá. Porque no solamente es sentenciar, emitir una sentencia, sino ahora es ejecutar esa sentencia. ¿Qué significa ejecutar? Ejecutar la sentencia, pues es pues aplicarla. Ujú. No solamente que se emita, sino aplicarla. Y coertio, pues significa que hay que aplicarla aún en contra de la voluntad. Ujú. En contra de la voluntad, hay que aplicarla. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el demandado, no ser que perdió el asunto, pues no siempre está contento, ¿verdad? De que haya perdido un asunto y además, pues no va a querer, no va a querer cumplir esa sentencia, ¿verdad? Va a decir, no, no estoy de acuerdo. Sí perdí, pero no estoy de acuerdo en cumplir esa sentencia, ¿verdad? Entonces, no es que quiera cumplirla, sino que hay que cumplirla a fuerzas, aún en contra de la voluntad. Eso se llama coertio. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo sentencia que sentencia firme. Puede ser que el juez emite una sentencia a sentencia firme. Ajá. ¿Por qué? Porque la sentencia a sentencia firme, que es de sentencia, de sentencia a sentencia firme, ¿qué pasa entre una sentencia a una sentencia firme? Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de hoy emitan una sentencia, pero no se puede ejecutar hasta que sea firme. ¿Y qué tiene que pasar para que esa sentencia sea sentencia firme? Pues tiene que interponerse después de la sentencia. Hay que interponer los medios de defensa. ¿Qué significa los medios de defensa? Pues implica interponer los medios de impugnación, es decir, apelación, después amparo y después amparo directo en revisión. Uh-huh. Entonces, ahí la diferencia. Uh-huh. Es firme una vez que ya se interpusieron los medios de impugnación. Ahora sí, ya la persona agotó todos los medios de impugnación. Ahora sí, ahora sí es sentencia firme y ahora sí hay que ejecutar esa sentencia. No se puede ejecutar si no ha quedado firme. Uh-huh. Ya cuando queda firme, ahora sí hay que ejecutarla.
Y es lo que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué tenemos en la parte de arriba? Tenemos la apelación. Primero, el primer medio de impugnación, o sea, lo más rápido, después de la sentencia, es la apelación. Después de la apelación, sigue el amparo directo. Bueno, la apelación, como dice ahí, se presenta en salas. Ajá. En las salas de apelación, o sea, se llaman las salas. Ajá. Y después de las salas, que se conocen de la apelación, si el que interpuso o cualquiera de las partes no está de acuerdo, interpone el amparo directo contra esa apelación. Y después de, de apelación, sigue el amparo directo. Y el amparo directo se presenta, el amparo directo se presenta en un tribunal colegiado de circuito. Y después, si igual una de las partes no está de acuerdo con ese amparo directo, con la sentencia del amparo directo, entonces ahora lo que sigue es amparo directo en revisión. El amparo directo en revisión se interpone en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ajá. Esos serían los medios de impugnación, es decir, primero está entonces la sentencia, después de la sentencia sigue la apelación y después de la apelación el amparo directo y después del amparo directo en revisión. Entonces, ese sería la... Y ya que pasamos todo esto, entonces, ahora sí hay que ejecutar esa sentencia. Ajá. Mientras no sea no sea una sentencia firme, no se puede ejecutar en sus términos. Entonces, ahora también otra cosa, no siempre hay que cumplir con todos estos medios de impugnación. ¿Por qué? Porque puede ser que perdió, no diga, no, sí, oye, perdiste, ¿vas a apelar? No, no voy a apelar. Entonces pasan los 15 días para presentar apelación y el juez, ¿qué va a decir? Bueno, como ya se notificó a las partes, ninguna de las partes interpuso apelación, entonces se tiene por una sentencia firme. Entonces puede haber sentencia firme por dos razones. Una, porque se agotaron los medios de impugnación, que puede ser apelación, amparo o amparo directo en revisión. O puede ser que diga el juez, bueno, como nadie recurrió, o sea, nadie interpuso un medio de impugnación, entonces ya pasaron los 15 días y ahora sí queda firme. ¿Sí? Entonces, puede ser una sentencia firme por dos razones. ¿Por qué? Porque se interpusieron los medios de impugnación o porque no se interpusieron. Y ya pasan los 15 días
Y el juez dice, como ya las partes no interpusieron, nadie interpuso un medio de impugnación, queda firme. Y ahora sí, a ejecutar esa sentencia. ¿Sí? Ahora sí, en los términos que es la sentencia. Por ejemplo, si es una sentencia en materia laboral, y la sentencia, ¿qué sería? Por ejemplo, que el patrón pague la indemnización constitucional y pague la prima vacacional y pague vacaciones y pague salarios caídos y pague todo. Pero el patrón cuando viene a la sentencia laboral se apela o se va al amparo o al amparo directo. Después del amparo directo lo pierde y va a decir el juez, ya la Suprema Corte decidió en la sentencia, ya emitió en amparo directo en revisión, ya lo revisó y su sentencia es esta. Entonces, ya que interpuso el amparo directo en revisión, ahora sí hay que obligarle al patrón a que pague. Entonces ya van, en mi opinión, el juez ahora sí le exige al patrón que pague, pero tiene que ejecutar esa sentencia. No puede decir, ya acabamos y pues hay que pague. Y no puede decir, pues no quiere pagar. Pues si no es que quiera, sino tiene que ir a obligarlo a que pague es lo que está en la sentencia. ¿Mm? Y ahora sí es ejecutar la sentencia. Y esa es la triada procesal. Ujú. Y es la triada procesal. Todo es la parte este, que tiene todas las etapas del proceso. Ajá. Ahí tenemos todas esas etapas. El notio, vocatio, iudito, executio y coertio. Ajá. No sé si tengan preguntas aquí. ¿No? Bueno, continuamos. No, maestro. Ok, entonces tenemos ahí los medios de impugnación. Entonces, la sentencia. Tenemos aquí el juez acuo, se le llama así juez acuo, aquel que emite la sentencia, o se le llama juez natural, porque es el que llevó el proceso. Ujú. Es el que emite la sentencia, o juez natural o de primera instancia. Después viene la apelación en las salas de apelación, y aquí se va a llamar acuem. Los acuó y ahora acuem. Y después el amparo, lo que veíamos en la lámina anterior. Como es sentencia, entonces lo que procede es un amparo directo, donde se presentan los tribunales colegiados de circuito. Y después, si cualquiera de las partes no está de acuerdo con esa sentencia del amparo directo de los tribunales colegiados, lo que sigue es un amparo directo en revisión. ¿Quién conoce? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ajá. Y ya que pasó esto, ahora sigue, ahora sí la sentencia firme, ¿verdad? O se le llama también que ha causado estado. ¿Qué ha causado estado? Quiere decir que ya
se tiene que ejecutar. Ajá, se llama así. ¿Qué ha causado estado? Que se tiene que cumplir. Bueno, y ya que ha causado estado, pues ahora hay que ejecutar esa sentencia. Entonces, les mencionaba hace un momento que, por ejemplo, el demandado, ¿qué le queda? Eh, bueno, ¿qué puede hacer? ¿No? El demandado. ¿Qué actitud puede tomar? ¿No? Después de que le notifican una demanda laboral o una prestación, lo que sea. ¿Qué, Apelar. qué es lo que hace? Entonces, ¿puede qué actitud tomar? Una de ellas puede ser que, que sí quiera cumplir, o puede ser que lo cumpla en parte, o pueda decir que no quiere cumplir con nada, que todo es una mentira. Ajá. Y no contesta. Bueno, contesta, pero negando todo. Pero otro acto procesal es el allanamiento. El allanamiento lo he mencionado rápidamente hace unos momentos. Dice, consiste solo en la aceptación de la pretensión. O sea, lo que el actor pide, todo estoy de acuerdo. Eso es allanarse. Consiste solo en la aceptación de la pretensión del actor, porque carece de sentido el requisito que se formule respecto de la demanda en todas sus partes. Basta con que se admita la pretensión o las pretensiones contenidas en la demanda, sin que sea necesario, además, aceptar expresamente las cuestiones de hecho y de derecho en que intente basarse. La misión de estas cuestiones queda fuera del allanamiento en sentido estricto y corresponden a otras actitudes del demandado frente a la demanda. La confesión, cuando se admiten como ciertos los hechos expresados en la demanda, y el reconocimiento, cuando se aceptan los fundamentos del derecho. Es decir, ¿qué puede decir el actor? Los hechos son ciertos, ¿verdad? Todo es cierto, pero lo que pretende que le pague no es cierto. Entonces aquí es distinto. Una cosa es que sean ciertos los hechos y otra cosa es que quiera pagarle todo lo que pide. Que nos casamos el día 5 de enero del 2020, pues es cierto. Que tuvimos 2 hijos, es cierto. Que adquirimos 2 bienes, por ejemplo, una casa y un coche, es cierto. ¿Qué más? Que tuvimos 5 hijos, es cierto. Permítame un segundo. Entonces, los hechos pueden ser ciertos, pero puede ser que no se admita, no se acepte lo que pide la actora.
Que quiero que me pague esto, no hay sino, ¿verdad? Ahí no voy a pagarle esto. Entonces puede ser que, que los hechos sean ciertos, pero no pague lo que pretende, ¿verdad? No quiera pagar lo que quiere el actor. Ajá. Entonces ahí es lo que estamos viendo. Lo que tenemos entonces, una vez que el actor demanda al demandado, el demandado puede tomar esas distintas actitudes, que es la que está en la lámina anterior. ¿Cuáles eran estas? Una de esas es el allanamiento. Que dice, sí, yo pago todo, todo. Oye, te pide que pagues esto, sí, estoy de acuerdo. Que pagues esto, sí. Eso es allanarse. O puede ser que niegue todo, que no quiera nada, no quiera pagar nada de lo que le piden. No voy a pagar esto, ni esto, ni esto, ni esto. O puede ser que, que pague una parte, sabes que esto sí pago y otra parte no. O puede ser que no conteste y además lo contrademande, pero se llama técnicamente, se llama reconvención. ¿Te acuerdan? Reconvención es negar y además contrademandarlo, que se conoce coloquialmente como contrademanda. ¿Sí? Entonces puede tomar el actor esas distintas opciones. Transacción. Es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una transacción. Tú me debes esto, yo te debo esto, es como ponerse de acuerdo. Ujú. Mira, vamos a tener buen término. No te doy esto, pero te doy esto. Por ejemplo, me exiges cuánto, que a lo mejor te debo 100,000 pesos. Bueno, vamos a hacer como una transacción, que es una negociación. No te doy los 100,000, te doy un coche y te doy una parte en efectivo y te doy un coche. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Ok, esa es una transacción. Ponerse de acuerdo. Por eso dice, es un medio autocompositivo bilateral, o sea, de las dos partes, ¿verdad? Porque a través de ella las dos partes solucionan el litigio renunciando parcialmente a su respectiva pretensión y resistencia. O por ejemplo, te debo 100,000, bueno, pero te doy 70,000 y ahí muere. Ok, está bien. Como dice aquí, renuncia parcialmente a una pretensión. Sabes que yo quería 100,000, pero bueno, me dan 70,000 al contado ahorita, como dicen, rápido, en caliente y ahí muere. ¿Qué preferían ustedes, no? Por ejemplo, si les deben 100,000 y les dicen, ¿sabes qué? Debo 100,000, pero te doy 70,000 o 60,000 ahorita ya este, ¿cómo dicen? En caliente, ¿no? Y ahí muere, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes, eso o no? ¿O seguirían en su posición original? ¿Qué opinan? Si, por ejemplo, los despiden de su trabajo y les deben 100,000 pesos, pero les dice el patrón, ¿sabes qué? Te debo 100,000, pero te doy 60,000 y ahí muere. Ahorita. Pues no estaríamos conformes, ¿no? Porque hay una pequeña diferencia ahí de 40,000. Pero la otra opción es que, pues, dicen, no, yo quiero 100,000. Ah, entonces nos vamos a juicio. Y en el juicio, acuérdense, ¿qué hay?
Después de la sentencia viene la apelación, el amparo, amparo directo en revisión, y de aquí a que haya una sentencia firme, ¿se acuerdan de la sentencia firme, no? Hasta dentro de año y medio o 2 años, y eso a ver si gana, ¿no? ¿Qué harían? Y si les dicen ahorita, tú doy 60,000 pesos ahorita, ¿quién aceptaría ahorita? ¿Nadie? Pues sí, por temas de tiempo, pues sí, ¿no? Ahí sí aplicaría. Bueno, ahí está uno, ahí está Marcos, ¿no? Que dice, bueno, yo sí, los 60,000 ahorita, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más diría, sí, está bien, ahorita ya los agarro? Porque además, pues en 2 años y pues a ver cómo resulta y además el abogado va a cobrar también, ¿no? ¿Quién más diría que sí? ¿Nadie? Entonces, ¿qué dirían? ¿Los demás qué? ¿Los demás qué dirían? ¿Se esperan hasta el juicio, hasta el final? ¿O cuál es su pretensión? ¿Nada? O sea, no dicen si sí ni no, ¿no? Bueno, al menos Marcos ya mencionó, ¿no? Dice, sí, yo ahorita acepto, los acepto ahorita, ya muere, ya no, ya, ¿no? Bueno, eso es, pues ya cada parte lo piensa, ¿no? Diría, si me espero, o o con lo que me den ahorita y muere, ¿no? O hasta el final del juicio y a ver, después viene la apelación, amparo, etcétera, ¿no? Pues ya dependiendo cada parte lo que, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Ajá. Bueno, entonces esa es eh, la transacción. Ajá. Hacer un acuerdo. La forma más apropiada para llevar a cabo la transacción, la que ofrece mayores garantías, se da del convenio judicial. Es aquel que las partes celebran dentro de un proceso juicio con la aprobación del juzgador. Esta aprobación otorga al convenio judicial autoridad eficacia de la cosa juzgada, equiparándola a una sentencia firme. O sea, si ya quedaron de acuerdo, pues ya no puedes decir, ah, no, siempre no. Pues ya quedó firme, ¿no? Es como si fuera una sentencia. Ahora, en los procesos ahora, casi ahora en todos, es obligatorio ir primero ir a una aveniencia. O sea, ¿qué significa eso? Que primero antes de iniciar un proceso, tienen que ir a una junta de conciliación. O sea, ¿saben qué? El último intento para, para ponernos de acuerdo. Pero tiene que ser obligatorio. Es decir, como una mediación. La mediación es antes de ir a un proceso. O sea, como que vamos a tratar antes de iniciar el proceso, es eh, tratar de resolverlo por las buenas. Como dice el dicho, es mejor un mal arreglo que que un buen juicio, porque el juicio, pues todavía pues en lo que llevan el proceso, el juicio, el abogado les va a cobrar y después, ahora sí, hasta que quede firme, ahora sí ejecutarla. Entonces, pues a veces es o un buen arreglo, o un mal arreglo, o un buen juicio. ¿De qué sirve un buen juicio? Sí, pues sí, pero deja que hasta que le acabe el proceso y les paguen. Ya parece pasó 1 año, 2 años, ¿no? Pues eso depende de las partes. Entonces,
Por esa razón, si alguna de las partes no cumple con el convenio, la otra podrá solicitar al juzgador que ordene la ejecución coactiva del convenio, sin necesidad de promover un nuevo proceso de juicio, sino directamente a través de la vía de apremio. La transacción, al igual que el desistimiento o el allanamiento, ¿el desistimiento qué es? El desistimiento es como el arrepentirse. ¿Sabes qué? Presenté mi demanda, pero me desisto. O sea que ya no quiero nada. Me quería divorciar, pero siempre ya no me quiero divorciar. Me desisto de la demanda. Siempre ya no. ¿Sabes qué? Quería demandar a mi patrón, pero ya no, me desisto. Desistirse es como echarse para atrás. Quiero exigir el divorcio. No, ya no me quiero divorciar. O la deuda, lo que sea, cualquier pretensión. Ya no, ya no me quiero divorciar. Ujú. Entonces, de eso se trata, el desistimiento. Ujú. El allanamiento es apegarse a todas las pretensiones del actor, a lo que él pida. Ujú. Ese era el allanamiento. Lo que él pida, estoy de acuerdo. Ujú. Ya vimos estas figuras. Y el allanamiento es un acto de disposición de derechos o al menos de pretensiones litigiosas, por lo que solo puede recaer sobre derechos renunciables. O sea, hay derechos que sí se pueden renunciar y derechos que no se pueden renunciar. Ajá. Por este motivo no puede ser objeto de transacción en tanto de las siguientes cuestiones. O sea, o sea, lo que no puede renunciarse es esto, el estado civil de las personas. O sea, es un derecho que no puede entrar a transacción. Y además, eh, no puede ser objeto de transacción además de esto, la validez del matrimonio, el delito, el derecho a recibir alimentos. O sea, alguien quiere decir que esto no puede permitirse. No puede haber transacción, o sea, no puede en alimentos pasar esto, ¿no? El derecho a recibir alimentos. ¿Sabes qué? Siempre no te doy alimentos, pero te otorgo otra cosa. No, aquí no se puede. En esas figuras no cabe hacer una transacción. Ujú. Los derechos que deriven de una asociación futura o de un testamento antes de ser visto. Aquí no puede haber una transacción. Mm. Ya lo vimos, transacción que era, ¿verdad? Hacer una negocio. La heterocomposición. En la heterocomposición, la solución al conflicto es calificada de imparcial, porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero sin interés propio en la controversia. Vimos que en la heterocomposición es un tercero que va a intervenir en la solución del conflicto. La mediación también es un tercero, pero aquí es de buena voluntad. Por eso les decía que en los procesos laborales es obligación ir antes de iniciar el proceso, es iniciar, ir a una mediación. Uh-huh. Es decir,
la última posibilidad de conciliar las partes antes de iniciar el proceso. Ujú. La mediación es un mediador. Entonces, últimamente se ha dado mucho la figura de la mediación. La mediación, pues hay en los estados, hay un lugar que se llama centro de mediación. Es decir, antes de ir al proceso, las partes van con un tercero y les dice, a ver, ¿por qué te quieres divorciar? Es que mi mujer ronca. Un ejemplo, ¿no? Ah, pues ¿por qué no le llevas al doctor? ¿Y por qué no le dan un trámite, un proceso de respiración o no sé de qué? Ah, pues sí, ya no, ya, ok, vamos a verlo. ¿Ya no ronca? No. Bueno, entonces ya no te quieres divorciar, no. Ok, ya, acabó ahí. O por ejemplo, que vayan, oye, quiero demandar al demandado porque me debe 100,000 pesos. A ver, vamos a mediar. A ver, ¿no le puedes pagar 100,000? No, pues no, no le puedo pagar. ¿Por qué no? A ver, vamos a hacer un convenio. ¿Cuánto le puedes pagar al mes? 5,000 pesos. Bueno, ok. ¿Aceptas? Sí, ok, ya ahí muere, ¿no? Ya termina todo. O sea, no es necesario ir a un proceso. Esa es la mediación. Entonces, la función de ese tercero puede limitarse a propiciar la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces las partes están tan enojadas que no escuchan razones. Que dicen, no, no, yo lo quiero en la cárcel, no lo quiero aquí, quiero que sufra, quiero esto, quiero esto. Pero ya entran a una mediación. A ver, este, vamos a ver, ¿por qué por qué no pues todo, ¿no? Que hemos comentado, ¿por qué no le quiere pagar? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esto? Y a veces es por falta de comunicación. Entonces los mediadores, pues tratan de conciliar las partes, porque a veces el coraje es tanto, ¿no? Que quieren, pues a veces que la contraparte, pues les pague todo, pero pues a veces dicen, bueno, ¿sabes qué? Como les decía la otra parte, eh, pues ya lo escuchan, ¿no? Ya lo escuchan con calma y tratan de bajar el coraje y todo, y ya. Entonces esa es la mediación. Entonces hay una ley de justicia alternativa del Tribunal Superior donde define la mediación como el procedimiento voluntario por el cual dos o más partes involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. Entonces, ese tercero, pues es el que va a mediar. Y no es necesariamente es abogado, ¿no? Sino que puede ser psicólogo, cualquier otra profesión. Lo que importa es que vaya a buscar va a hacer que las partes entren en razón. ¿Y qué dice el artículo 17 constitucional? Siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué quiere decir? Que, ¿sabes qué? Por ley ya no se puede llevar una conciliación, pero dice las autoridades deberán privilegiar, o sea, darle el privilegio a una solución de conflicto sobre lo que los formalismos procedimentales. O sea, ¿qué
¿qué está más arriba? ¿O a qué deben de privilegiar? ¿Lo que la ley diga o que lo que las partes quieran? Ah, bueno, dice aquí que le deberán privilegiar lo que las partes quieran. ¿Sabes qué? Por ley no se puede, pero por la voluntad de las partes que sí quieren, eso es lo que hay que privilegiar. Y además dice el 17 que las leyes proveerán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá la supervisión judicial. O sea que ahora ya es más, em, digamos, es más recurrida la mediación. Ajá. Ese es lo que es más importante ahora, la mediación. Ajá. Antes de iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque es más desgastante, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver un video sobre mediación de conflictos. Mm, Vamos a ver una mediación. Bienvenidos todos. El día de hoy veremos el tema de las etapas de mediación. Comenzamos. Veremos las etapas de mediación que se llevan a cabo en las sesiones de mediación como tal. No vamos a ver en este momento las etapas previas ni las posteriores. Platicaremos únicamente de las 5 etapas que ya hemos ido más o menos reconociendo y que vamos a dejar en claro el día de hoy. Son 5 etapas. La primera de ellas es el discurso de apertura, la narrativa, la clarificación de intereses, lluvia de ideas y el acuerdo. Comenzamos con la primera, el discurso de apertura. Considero en este momento que ya conocemos más a fondo este discurso, esta etapa de discurso de apertura, y que no tendríamos tantas complicaciones en esta etapa, ya que pues explicamos el proceso de mediación, la definición de la mediación, etapas, alcances, principios, roles y las cortesías que se seguirán en la sesión. Entonces no veo mayor problema con esta etapa. Pasaremos a la siguiente, que es la narrativa. Y ya hemos tenido algunos acercamientos en esta etapa y hemos visto que en en específico, el solicitante y el requerido comparten desde su punto de vista cómo vivieron el conflicto, y quien coordina el diálogo es el facilitador, por medio de las herramientas que ya hemos venido pues aprendiendo durante el curso. Es importante reconocer y decirles que durante esta etapa sí es esencial tomar notas, ya que nos van a servir a lo largo de la sesión de mediación o posterior a la sesión de mediación. ¿A qué me refiero? De que si tenemos una sesión de mediación y se llevan 2 sesiones para poder concluir el proceso, si dejamos a la memoria todo lo que nos digan, se nos va a olvidar. Entonces es importante tomar estas notas. Claro, con el debido respeto de la confidencialidad y la ética profesional, de no divulgar la información y que en su momento dado se rompan o se destruyan estas notas. Una vez que hemos pasado esta etapa de narración, pasamos ahora a la etapa de clarificación de intereses. Esta es una etapa en la cual me gustaría que veamos que nosotros tenemos que identificar los intereses de cada una de las partes y además los intereses que tienen en común estas partes.
Me refiero a que las partes, el solicitante y requerido, llegan en una posición. Y aquí les dejo la pirámide denominada PIN, que nos dice posición, interés y necesidad. La posición ya hemos ido conociendo un poco acerca de esto. Pero precisando y dejando más claro, la posición, como bien vemos, es la afirmación o lo que decimos. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de dos personas que tienen un choque. Una con un carro de último modelo y la otra con un carro pues más o menos, pero pues es la que choca. Entonces, la posición de la persona que tiene el carro último modelo es que me pague, que me pague, que me pague y que haga lo posible por pagarme para tener yo mi carro. Pues sí, esa es su posición y es competitiva. Recordaremos que ya hemos o que ya conocemos algo acerca de estas formas de afrontar los conflictos, el competitivo. Y por su parte, la persona que chocó, pues dice, sí, sí te quiero pagar, pues vamos a tratar de negociarlo, vamos a platicarlo, y está siendo un poco más colaborador. Es otra posición que ya hemos visto. Y eso es lo que se deja ver en un primer momento. Pero conforme va avanzando la sesión de mediación, nosotros nos damos cuenta en la etapa narrativa que hay intereses y necesidades por parte de ambos, tanto el solicitante y el requerido. Entonces el solicitante, que es el que tiene el carro último modelo, su interés es tener tener el carro, dar una imagen, dar esa apariencia que necesita para que sea reconocido en su trabajo. Y por otro lado, la parte que chocó, su interés es pagar, es que se arregle la situación. Y ambos tienen necesidades distintas. El solicitante tiene la necesidad de trasladarse, ya que tiene que moverse de un punto a otro, de su trabajo a su casa y de diferentes lugares, por medio del carro. Y la otra persona, que fue quien chocó, tiene una necesidad económica, que bien es cierto, podemos decir que puede tener un trabajo estable, pero la situación en la que se presenta este conflicto, pues representa pues un conflicto económico para él. Entonces su necesidad es económica, ya que tiene que pagar cierta cantidad para reparar el daño. Y el interés en común, que es que ambos quieren solucionar la situación. En este caso práctico, en otros casos habrá otros intereses en común eh, que, que surgirán dependiendo de la narrativa que se dé por alguna de las partes o por ambas partes. Una vez que hemos identificado los intereses que tiene cada una de estas personas por medio de las necesidades, hay que ponerles un nombre para que las personas los identifiquen. En este caso, el interés del solicitante es el vehículo. Y sí, porque tiene la necesidad de trasladarse y le da el interés, le da uno de esos intereses que es la imagen. Entonces le vamos a poner un tema, que es el vehículo. Y la otra parte, el pago o la parte económica. Entonces con estos temas podemos juntarlos y en este caso podemos poner la reparación del carro o la reparación del vehículo. Y aquí vamos muy bien en la negociación, vamos muy bien en la plática y podemos pasar ahora a otra etapa que es la lluvia de ideas. Y es cómo vamos a solucionar esta parte. Y es importante que aquí pongamos en práctica nuestras herramientas para que las partes empiecen a dar soluciones. Aquí hay que aclarar que el facilitador no puede dar opciones ni proponer soluciones, ya que él no está facultado en este momento en una mediación para hacerlo. Conforme el tema que ya hemos ido manejando, en este caso de la reparación del vehículo, hay que dejar claro aquí en la lluvia de ideas el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué se va a reparar? El vehículo. ¿Cuándo se va a reparar? La temporalidad, el momento exacto donde se va a reparar y el momento en donde vamos a hacer ese pago o dónde se va a pagar. Y aquí pueden surgir muchísimas ideas, muchísimas ideas.
Obviamente vamos a ir identificando que las partes ya van un poco más sensibilizadas a llegar a un acuerdo y van a proponer soluciones que sean pues coherentes y lógicamente posibles. En este caso, una de las partes dice, quiero que se me pague de aquí a 2 meses. El deducible es de 5,000 pesos y quiero que me pague 5,000 en dos parcialidades de 5,000 pesos y que se pague aquí en el centro de mediación. Entonces, pues esa es una opción. Y la otra parte va a proponer, bueno, dame chance, unos 8 meses de pagarte y te pago en 2,500 la mensualidad. Y van proponiendo. Entonces hay que ir anotando todas estas opciones que se vayan dando, todas estas ideas, porque todas las opciones son buenas. Si tenemos una lista de 10, hay que ir eliminando ciertas ideas o opciones por medio de una votación del 1 al 3, como 1 no me gustó, 2 regular, 3 me gustó. Entonces, por medio de esta votación tan sencilla, iremos poniendo sobre la mesa cuáles opciones sí, cuáles opciones no. Muchos facilitadores tienen diferentes escalas para poder hacer estas evaluaciones, o algunos que ni siquiera llevan a cabo esta escala y simplemente lo van negociando conforme la plática. Y eso es uno de los estilos del facilitador, que es totalmente aceptable y cada quien podrá hacer en su momento dado lo que mejor beneficia a su mediación. Si en ese caso no es necesario hacer una calificación o votación, no se hace. Si es necesario hacerlo, se hará. Y una vez que hayamos identificado la opción que es la que las partes acuerden, pasaremos ahora a la etapa número 5, que es el acuerdo. Una vez que las partes están de acuerdo con todas estas ideas que ya han mencionado, nosotros tendremos que anotarlas en el acuerdo, en las cláusulas pertinentes, y una vez que hayamos terminado este acuerdo, lo tendrán que leer y lo tendrán que firmar, en el caso de que así lo quieran. Y lo que pasará después será que este mismo acuerdo será mandado al juez de control y será aprobado para que se dicte la respectiva sentencia referente al acuerdo. Y con eso acabaría el proceso, con las 5 etapas, con el acuerdo. Y pues si tienen alguna duda, me lo pueden hacer. Bueno, vemos aquí algo de la mediación. Pues lo importante es que pues vean la modalidad que hay ahora de mediar antes de iniciar un conflicto, antes de iniciar un proceso. Antes de iniciar un proceso es importante ahora darle importancia a la mediación. La conciliación es muy parecida. El segundo término, el tercero ajeno a la controversia, puede asumir un papel más activo, consistente en proponer a las partes alternativas concretas para que resuelvan de común acuerdo sus diferencias. En esta hipótesis, el tercero asume el papel de conciliador, que su función se le denomina conciliación. El conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que les debe sugerir fórmulas específicas para que puedan llegar a un convenio entre ellas. Para que el conciliador pueda desempeñar eficientemente su función, es indispensable que conozca la controversia de que se trata, a fin de que esté en condiciones de proponer alternativas razonables y equitativas de solución. Conciliación es el acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir el ya iniciado. Sin embargo, el mismo autor hispano reconoce que, atendiendo al estado de ánimo de la renuncia o de la sumisión,
Los móviles pueden variar sobremanera, incluso pueden faltar por completo la espontaneidad, que debería ser requisito esencial de toda modalidad autocompositiva. Advierte, por desgracia, la desigual resistencia económica de los litigantes, la lentitud y la carencia de procedimiento, las malas artes y las influencias, de una de las partes o de su patrocinador, la descartada conducción del pleito, etcétera, arrastran autocomposiciones que son bien rendiciones, en las cuales la decisión altruista viene provocada por la más o menos solapada imposición egoísta del contrario. Las especies de la autocomposición son el desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento, la transacción. Las primeras tienen carácter unilateral y la última bilateral. Entonces aquí vemos un resumen. Vamos a ver la nueva teoría general del proceso. A ver de qué es. Vamos a ver la nueva teoría general del proceso. La evolución del derecho procesal, entonces lo vemos. El periodo clásico, tercer periodo, quinto periodo, la heterocomposición. Déjame ver qué tanto viene. Bueno, Jata sí nos da tiempo. Verlo. Les voy a mandar vamos a ver este video, les voy a mandar esta presentación. Para su examen. Pero está bien este video también. La nueva teoría general del proceso. Podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, y el día de hoy estamos presentando un libro extraordinario del maestro Luis Octavio Vado Grajales, que se llama Curso Básico de Teoría General del Proceso. Se trata de una novedad editorial recién publicada por la editorial del Centro Carbonell y cuyo contenido tiene una importancia mayúscula, porque trata sobre los conceptos, las instituciones, el conocimiento esencial que todo estudiante de Derecho y que todo abogado debe dominar sobre el derecho procesal. Así que, maestro Luis Octavio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Maestro, cuéntanos un poco cómo nace la idea de escribir un curso de teoría general del proceso, pero diferente a los que ya existen en el mercado, ¿no? Estos libros de porrúa, de pasta gruesa o de los clásicos procesalistas. ¿Cómo nace la idea de innovar, de hacerlo más accesible, más digerible para los estudiantes? La verdad es que tiene que ver desde mi época de estudiante. Cuando yo me formo como licenciado en Derecho, entro a trabajar con un muy destacado procesalista que fue uno de los fundadores del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, el licenciado Carlos García Michaus, muy amigo de don Niceto Alcalá y de toda esa gran y muy brillante generación de procesalistas. Y a mí una cosa que me brincaba mucho como estudiante era el aspecto práctico, ¿no? El cómo realmente podían resolverse los litigios y cómo se debían resolver de la mejor forma. Y obviamente, bueno, pues uno se clava por un lado en el litigio, sí, en la práctica profesional, pero también en la lectura de los textos y sobre todo de los clásicos. Pero yo me fui dando cuenta de dos cosas. Primera, que nuestro lenguaje va cambiando, ¿no? Así como no hablamos igual que como hablaban, por ejemplo, nuestros papás, tampoco leemos los mismos textos o entendemos los mismos textos que generaciones anteriores. No porque sean malos, que desde luego no lo son, sino simplemente porque se escribieron para realidades distintas. Y entonces yo me di cuenta que nos hacía falta un texto claro, preciso y concreto de teoría general del proceso.
porque a final de cuentas los textos que nos veníamos encontrando eran libros, desde luego, brillantes, meritorios, de grandes mentes, pero que nos hablaban de una época distinta, de una época donde el proceso judicial era esencialmente escrito, era lento y era pesado, una época donde no se hablaba, al menos en México, de los medios alternativos o mecanismos alternativos de resolución de litigios, no se hablaba de cuestiones como la justicia digital. Entonces, de ver esa necesidad de textos de esta naturaleza, surgió la idea de escribirlo. Maestro, está redactado de una forma muy ágil, cada párrafo corto, muy bien explicado, muy claro, y está además actualizado con las realidades que justo comentaba respecto al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a los mecanismos alternativos de solución de controversias, inclusive una parte muy interesante sobre el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo está estructurado el libro? Es decir, quienes lo adquieran y empiecen su lectura, ¿qué pueden encontrar y cómo les va a beneficiar? Bueno, lo primero es que está pensado un poco, si me permites decirlo así, como si fuera una colección de TikToks. ¿A qué es a lo que voy? A que quienes estamos, lo digo porque yo estoy en TikTok, nos damos cuenta que los videos que más se ven son los videos cortos, 15 a 30 segundos, donde se explica una idea con precisión, con claridad y de una sola vez y a la primera. Entonces busqué que los párrafos fueran cortos, donde se expresara una idea y no dos, y sobre todo de manera muy precisa y muy concreta. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que está estructurado conforme a la división clásica de la teoría general del proceso, que desde 1903 definió Chiovenda en aquella producción muy famosa, que son acción, jurisdicción y proceso. O sea, los tres temas fundamentales de la teoría general del proceso. ¿Por qué razón? Porque todos los libros procesales, no solo de teoría general del proceso, que como tú sabes y también nuestro auditorio, se estudia antes que el resto de las materias procesales, sino que todos los libros de derecho procesal llevan esas tres partes. Entonces, ¡Ey! ¿Sabías que cada vez que compras un libro en Amazon podrías estar ayudando a alguien a ganar miles de... cambiar esa metodología donde nos hemos sido educados y donde también se escribe y se practica, me parecía que no era lo adecuado. La tercera característica es que busqué que tuviera un apartado de ejercicios. A ver, en algunas universidades quien da la materia de teoría general del proceso es un profesor o una profesora de tiempo completo que se dedica a la docencia y que tiene tiempo, y es parte de su trabajo, elaborar test, exámenes, evaluaciones. Pero en muchas otras ocasiones, lo que se busca de un profesor de teoría general del proceso es que sea un juez o una abogada distinguida y respetable, que tienen poco tiempo, ¿no? Para elaborar, aparte de su trabajo, elaborar mecanismos de evaluación. Entonces incluimos aquí ya test, exámenes, que son incluso no solamente de contestar de forma directa, sino de investigar. Por ejemplo, cuánto gana un juez o una jueza en un estado. Por ejemplo, conseguir una demanda civil y analizarla, por poner un ejemplo. En tercer lugar, incorporar referencia a jurisprudencia, tanto nacional como internacional. No es un libro, no es un compendio de jurisprudencia, esto es obvio, pero sí alguna que resultara ilustrativa. En cuarto lugar, la idea de incorporar algunos esquemas que faciliten no solo el entendimiento de lo que se explica, sino cómo los temas se van interrelacionando entre sí. En quinto lugar, incorporar tres elementos que normalmente no están en los libros de teoría general del proceso, pero que son muy importantes. Los mecanismos o medios alternativos de resolución de conflictos. Yo fui mediador, me formé como mediador y fui mediador en la práctica y sé lo importante y lo trascendente que es, por ejemplo, la mediación. Pero no solo la mediación, la conciliación, el arbitraje, por poner otros ejemplos, que hay muchos más. 1. 2. El tema de inteligencia artificial y justicia digital, que son temas que ya los tenemos aquí, ya se usan en México, no es algo que a lo mejor nos llega, sino es algo que ya tenemos. Le comento al auditorio que yo actualmente estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Salamanca y mi tema es ese. ¿Por qué? Porque es un asunto fundamental. Si antes las y los estudiantes que nos ven y nos escuchan podían pensar que el chiste era ser abogado o buscar ser juez, ahora empiezan a surgir otras profesiones jurídicas, por ejemplo, curador de contenidos jurídicos para inteligencia artificial. Entonces, esto es importante que se sepa desde la perspectiva procesal. Entonces, me pareció que estos eran algunos temas importantes. Y el último, que fue la incorporación
de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que como sabemos ya está entrando en vigor y que sobre todo las y los estudiantes que llevarán este libro es a lo que se van a enfrentar. Entonces ya no tiene caso hacer referencia al Código de Procedimientos de Chihuahua o al Código de Procedimientos de Yucatán o de la Ciudad de México, cuando lo que va a entrar es ya un código nacional. Claro. Maestro, mencionaba esta división triádica de Kyovenda, acción, jurisdicción y proceso. ¿Por qué no nos ayuda un poco, sobre todo para quienes nos están escuchando, a definirlos, a explicarlos de forma muy breve, pero es importante? Y quizá también le preguntaría sobre el litigio, porque hay una diferencia entre un conflicto, ¿no?, que podamos tener las personas o la sociedad y propiamente el litigio. Ayúdenos un poquito a responder esto. La acción tiene que ver con cómo llega el litigio ante el tribunal. Entonces, la primera pregunta es la que tú planteas muy adecuadamente. ¿Qué es litigio? El litigio es una controversia, ¿no?, que es una controversia entre personas que necesita una solución jurídica. Esa es la controversia. Si tú y yo discutimos en esta mesa acerca de si debe llegar Guillermo Ochoa o no al próximo Mundial, pues eso podrá ser una controversia y podrá ser muy acalorada la discusión, pero no requiere una solución jurídica. Requerirá una solución jurídica aquel conflicto que sea legalmente relevante. No sé, la invasión de un predio, no sé, la disolución de una sociedad anónima, no sé, la nulidad de una elección, por poner algunos ejemplos. Entonces, el litigio es una controversia que requiere una solución jurídica. Para que tenga esa solución jurídica puede tener varias opciones. Una puerta son los mecanismos o medios alternativos de resolución de controversias, donde puede haber una negociación asistida, una mediación, una conciliación o un arbitraje. Ahora, cada uno de estos medios tiene sus propias cualidades o sus propias características. En la negociación asistida y en la mediación, las partes del propio conflicto son las que deciden, con o sin la asistencia o el apoyo de terceros. En el arbitraje ya es directamente un tercero el que decide, la persona que funge como árbitro o la institución que funge como árbitro. Ese es un camino. El otro camino es la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la potestad, la atribución que tiene un órgano del Estado para conocer de un litigio, resolverlo y, en su caso, ejecutar la sentencia definitiva que se dicte con motivo de ese litigio. Ahora, ese litigio, ¿cómo va a llegar a la jurisdicción? Va a llegar por medio del ejercicio de la acción. ¿Qué es la acción? En términos llanos, es tribunal, juzgado, aquí está este litigio, ya dijimos lo que es litigio, aquí está este litigio, necesito que lo resuelvas aplicando el derecho y diciendo a quién le corresponde la razón, quién debe de ganar, cómo debe de ganar y qué debe de ganar, quién debe de perder y quién tiene que cubrir. Y esto se tramita por medio de una cosa que llamamos proceso, que el proceso es una serie ordenada de pasos que concatenan actividades, por ejemplo, del tribunal, por ejemplo, de las partes, pero también, por ejemplo, de terceros, como pueden ser testigos o peritos, para resolver el litigio. Ahora, es importante señalar que en el caso de la acción, lo vemos ahí desde el punto de vista del actor, pero también parte de la teoría de la acción es la defensa y la excepción, que son las maneras en la persona que es demandada o acusada se puede defender. ¿Cuál es el problema? Tus músculos de gimnasio no sirven afuera. Músculos grandes no. Y tengo la impresión de que, este tema es fundamental, ya lo decíamos, para la formación de nuevos abogados, de los juristas, sobre todo de jueces y de abogados que quieren dedicarse al litigio o a la postulación. Pero me da la impresión de que en las escuelas y en las facultades de Derecho generalmente nos enseñan a que es la única forma de resolver conflictos. Es decir, ir a un tribunal, ejercer una acción, llevar a cabo los pasos ordenados del proceso, etcétera. Pero usted hace énfasis en los mecanismos alternos o en los medios alternativos de solución de controversias. ¿Es diferente esta forma de ser abogado o de ser profesional del derecho? Es decir, ¿son antagónicos la teoría general del proceso con los mecanismos alternativos? No, son complementarios y forman parte. Y yo diría que un abogado, una abogada modernos, contemporáneos, actuales, tienen que saber de litigio, pero tienen que saber de mecanismos o medios alternativos y tienen que saber de justicia digital e inteligencia artificial. Tienen que. Ya no es de si nos gusta, si nos parece, no, o sea, tienen que, porque es la realidad a la que se van a enfrentar.
Los mecanismos alternativos o medios alternativos los vemos cada vez más en la justicia penal, en la justicia civil, incluso hasta en la justicia electoral. Dentro de los partidos políticos hay la posibilidad de mediación. En la justicia electoral indígena también hay mecanismos alternativos, no digamos en cuestiones familiares, en muchas materias hay. Entonces, el abogado o la abogada contemporáneos tienen que saber qué son, cómo funcionan, para qué sirven y cuál es su participación en ellos. Entender que no todo es un pleito, entendido como proceso judicial, sino que se pueden resolver algunos asuntos mejor en estos mecanismos alternativos. Permíteme poner un ejemplo donde tuve pues algo de experiencia, que es la mediación en materia familiar. Cuando hablamos de una pareja que se separa, casada o no, que se separa y que tienen hijos y que por lo tanto van a mantener una relación de padres hacia futuro, la mediación les permite no solo disolver de mejor manera ese vínculo familiar o el vínculo de la pareja, sino también desarrollar habilidades de comunicación para que puedan seguir teniendo acuerdos en lo futuro mientras sus hijos sean menores de edad. Eso no lo van a obtener en un proceso judicial, eso lo van a obtener en una mediación. Entonces, un abogado o una abogada que sabe esto y que sabe cómo conducirlos y que sabe cuál es el papel del abogado, ya sea como mediador o como abogado en un proceso de mediación, ayuda a las personas a encontrar una mejor forma de solución de sus conflictos, una forma que probablemente no encuentren en el proceso judicial. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás en una mediación familiar, tú jamás vas a escuchar, yo jamás lo escuché en ninguna de las que me ha tocado conducir, que la mamá diga, mi menor hijo, o que el papá diga, mi menor hijo. No, se refieren a sus hijos con sus nombres o con sus apodos. A mí me tocaban mediaciones donde, por ejemplo, hablaban del hijo y le decían el chato. ¿Por qué? Pues porque los propios papás le decían el chato. Sin embargo, nunca te vas a encontrar en un proceso judicial donde la sentencia diga, y se concede la patria potestad del chato. Pues no, del menor hijo fulano de tal. Claro, en la mediación se construye desde la cosmovisión y desde el lenguaje de las partes. Un abogado que no sabe esto y que de repente entra en un proceso de mediación y cree que es un juicio chiquito y más rápido, y donde va a cobrar antes, lo que va a suceder es que no lo va a saber conducir y que lejos de favorecerlo y de permitirle a las partes encontrar una solución adecuada a su realidad, la va a entorpecer. Entonces, por eso es muy importante que lo sepan. Estaríamos hablando de una teoría general del proceso inclusive, o más incluyente, digamos, ¿no? Que integra estos pasos ordenados que también se deben llevar a cabo, estos conocimientos conceptuales, etcétera, sobre la mediación, la conciliación, la negociación, etcétera, ¿no? Yo diría que es una teoría general del proceso del siglo XXI. Claro, adaptada a la realidad, a las Exacto. nuevas controversias. Y finalmente también en un sentido de que no solamente es un paso técnico formal, sino que es una herramienta, un instrumento para alcanzar un derecho fundamental como el acceso a la justicia, ¿no? Finalmente las partes, las víctimas, las personas que acuden con un abogado para asesoría, para resolver un conflicto, quieren el resultado final, no quieren saber si se ha llevado a cabo el proceso respecto al tecnicismo jurídico o a la regla procesal, ¿no? Buscan ese objetivo más allá que es el derecho fundamental. Exactamente. Yo, por ejemplo, te platicaría de un ejercicio que viene dentro del libro para distinguir entre el interés y las necesidades. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De litigio. El interés es lo que pides, la necesidad es lo que tienes que satisfacer. Llega tu cliente y te dice, a ver, necesito abogado que me saque estos señores que están ahí en el local, tienen 3 meses que no me paguen, que me paguen los 3 meses, que me paguen la pena convencional y que me entreguen el local. O sea, ese es el interés, que normalmente es la pretensión en el ejercicio de la acción, o sea, lo que le reclamas a la otra parte, ¿no? Pero ya que hablas con tu cliente y que empiezas a distinguir entre interés y necesidad, probablemente tu cliente te diga, ¿sabe qué, abogado? Que me entreguen el local, ya me urge que se salgan, ya tengo a quién rentárselos, que me entreguen el local y que me paguen 1 mes por los daños, y ya. Cuando un abogado o una abogada sabe esto, puede entrar en un proceso de mediación donde a lo mejor el interés no se va a satisfacer, pero sí la necesidad. Y la necesidad es lo más importante, porque es lo que realmente tiene el cliente que tener claro y que a veces como abogadas y abogados les tenemos que ayudar a tener claro porque es lo que tienen que satisfacer. Claro. Ha mencionado mucho y es un tema muy importante la tecnología y la justicia digital. ¿Qué retos o qué perspectivas usted alcanza a vislumbrar respecto a la correcta implementación de este tipo de mecanismos o de procesos? Porque quizá pueda sonar muy bonito, ¿no? Muy moderno,
pero económicamente también implica un gasto estatal importante. Existen medidas de seguridad adecuadas para garantizar el acceso a la justicia de las personas. Es complejo el marco conceptual, la teoría, en qué momento estamos y cómo lo ve en el futuro. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Esta es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial. Te platicábamos hace un momento, en noviembre estuve en una capacitación de la UNESCO en la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, porque a la UNESCO es uno de los temas que ahorita actualmente más le preocupan y que más lo ha investigado y que lo está trabajando y lo está difundiendo. Y la preocupación primordial viene por el lado de la protección de los derechos de las personas y evitar sesgos, por ejemplo, que impliquen discriminación. Voy a poner un ejemplo. En algunos países se han desarrollado inteligencias artificiales que permiten predecir, vamos a ponerlo un poquito entre comillas, predecir el riesgo de que una persona cometa ciertos delitos, ¿no? Y parece que suena muy bien porque pues eso permitirá una mejor vigilancia, una mejor administración de los recursos policíacos, incluso hasta mejor ubicación de los tribunales. Pero esto suele tener sesgos de raza, de género, de nacionalidad, lo cual es discriminatorio. Claro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, uno de los primeros riesgos. Otro de los riesgos que tenemos es que algunas de las inteligencias artificiales que tenemos en la actualidad son sumamente inexactas. Yo hice un ejercicio con una inteligencia artificial donde le pregunté cuál es el asunto varios 912-2010 de la Suprema Corte de Justicia de México, que todos lo sabemos, es el asunto aquel de el control difuso de la constitucionalidad. Y la inteligencia artificial me contesta diciendo que era un asunto laboral resuelto por la Corte y me desarrolla toda una idea que era falsa, con nombres de ministros de la Corte inventados, absolutamente falso. Pero si yo no supiera que era falso, igual y yo fuera un litigante, en ese momento, pues probablemente yo copio y pego en mi promoción y me voy muy seguro. Que ya ha pasado, ¿no? En Estados pasado. Unidos hubo un caso muy famoso en contra de una aerolínea que un abogado copió lo que le decía el ChatGPT y estaba totalmente falso, ¿no? Exactamente. Ahora, hay algunos espacios donde la inteligencia artificial puede resultar muy, muy útil. Voy a contar dos casos en particular del Reino Unido. En el Reino Unido tienen una inteligencia artificial que le ayuda a los tribunales y a los periodistas que cubren a los tribunales. Porque lo que hacen es que le traducen, digamos, del inglés jurídico, que es un inglés con muchos latines y curiosamente más parecido al nuestro. Bueno, aquí en el Centro Carbonell hay cursos de inglés jurídico y lo saben muy bien. Lo traducen al inglés común para que el periodista pueda elaborar sus notas. Por ejemplo, bueno, aquí está, ya vimos acá un poco sobre este libro, sobre el nuevo proceso, y pues ya nos dieron algunas ideas a los abogados y para los que pues conocen un poco sobre este tema del proceso. Sobre todo lo que nos interesa es el proceso. Bueno, pues les voy a enviar esta presentación que estamos viendo para su examen y el video que vimos el miércoles, que les mandé el link. Y ya les mandé ese día el link para su examen. Bueno, pues les voy a mandar este video, esta presentación para su examen. Y déjame mandarlo de una vez. Ya se los envía. Eso los envía al grupo. No se los envié y bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Estas 4 materias que ya vimos. Y les hago el examen. Y
pues no, ya tendrán, cuiden los- semana hasta la otra, pues a ver ya quién les asigna. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Les mando el examen más tarde. Y pues suerte y éxito los que acaben y los que continúen, pues a ver si nos vemos posteriormente. Gracias y pasen buena noche. Ya más sería también sus reportes. Gracias. Más sería esperar sus reportes y su examen para evaluarlos. Pasen buenas noches y hasta pronto. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, José. Buenas noches.